A continuación, el espacio del edil Sebastián Mariñas. Vertiginosa alborada. Audiencia de Radio 5, un gusto estar otro martes más junto a ustedes en este espacio. Para comenzar, quiero mandarle saludos a una pequeña escucha que tenemos de este espacio, a Milagros, a su mamá, a Cecilia, gente que está, como tantos, prendido a esta audición, que se ha entusiasmado con esta audición, que participa, que está escuchándolos y luego haciéndonos sus comentarios, sus apreciaciones, y eso es lindo, y me entusiasmó mucho el otro día cuando crucé con Milagros algunas palabras, y es lindo que una niña de 9 años esté escuchando la radio en esta audición, y me hizo reflexionar, y me gustaría que reflexionemos todos juntos en base a lo mismo. Y es hacia quién estamos hablándole los políticos, a quién le tenemos que dirigir nuestro mensaje. Últimamente parecería que los políticos nos hablamos entre políticos, y es una especie de gran carnaval, de gran show en que los blancos de derecha le contestan a los frente amplistas de izquierda y viceversa, y los frente amplistas tildan con sus adjetivaciones y demás a algunos de los compañeros del Partido Nacional, y lo mismo hacen compañeros del Partido Nacional y del Partido Colorado hacia el Frente Amplio, y se ha transformado toda una especie de show de minimizar los hechos de izquierdas y derechas y de frente amplistas y oposición y poca cosa más que absolutamente nada aporta. Y entonces, ¿a quién vamos a hablarle nosotros los políticos? Porque nosotros los políticos, cuando nos toca ocupar los cargos, gobernamos para todos, desde los más pequeños hasta los mayores. Y en esa franja, nuestro mensaje tiene que ir dirigido justamente a esa gente, y tenemos que hablarle tanto a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los maduros y a los ancianos. Y entonces en estos mensajes, en estos espacios, tenemos que hablarle mucho más a la gente y no tanto contestarnos entre políticos, y me hizo reflexionar, y es una buena cosa, creo, que comencemos a hablarnos directamente de político a ciudadano, de político a niño, a joven, a adolescente, anciano, a maduro, y entrar a reflexionar sobre las cosas que nos pasan todos los días, y sobre cómo debemos incursionar en la educación, sobre cómo debemos encarar la vida, hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos encarar las políticas sociales y demás. Hoy está en boga el déficit fiscal. Un déficit fiscal que llegó a números récord desde el año 2003, cuando estábamos apenas asomando la nariz de la crisis del 2002, una crisis terrible para el Uruguay, que afectó a muchos compatriotas, y el déficit en aquel momento estaba en el 1.8% del PBI. Mucho dinero, sí, pero mucho menos dinero de lo que es ahora. No solo porque ahora está en el 2.8, sino que aparte ahora es el 2.8 de 50.000 millones, que es mucho dinero, muchísimo dinero, y que debe ajustar este gobierno, y que tiene que ver por dónde recorta el gasto público y por dónde hace frente a la inflación, de qué manera va a hacer frente, cómo va a lidiar su relación con los sindicatos, que hoy parece que los sindicatos fueran su brazo político y no los defensores de los derechos de los trabajadores, como debería de ser. Hoy el PIT-CNT, la Central de Trabajadores, se ha transformado en una especie de sucursal del Frente Amplio, tratando de defender desde el gremialismo las políticas mal aplicadas de este gobierno, y se está olvidando de defender lo que realmente debe defender el PIT-CNT como Central de Trabajadores, que son los derechos de sus obreros. Ellos deben ponerse ahora a definir qué son, si son un partido más de la izquierda, si son los defensores de los derechos de los trabajadores de izquierda, o se dedican a defender los derechos de todos los trabajadores. Pero el gobierno sobre todo tiene que encarar la reducción del gasto público, y la reducción del gasto público, como le ha dicho muchas veces el Partido Nacional que debería hacer, y el Frente Amplio lo único que ha hecho es minimizarlo a que nosotros los blancos de derecha queremos sacar las ayudas sociales, se equivocan de medio a medio, y la reducción del gasto debe venir por ser más eficientes con las políticas, por ser más eficientes en la administración, por dejar de gastar tanto en publicidad los entes monopólicos que tenemos, que no necesitan gastar en publicidad, pues ellos igual lo hacen, gastan y meten plata en publicidad en la televisión. Todas esas cosas son las que deben recortarse para que empiece a comenzar a sobrar un poquitito de dinero, que se empiece a ahorrar y se empiece a reducir esto monstruoso que estamos teniendo. Los niños quizás
y como empecé hablando de los niños, quiero terminar hablando de ellos, quizás no nos entiendan en estos términos. A los niños lo que les quiero decir es que lo que está pasando con el Estado es que, como en tu casa, como en la casa de cualquiera de ustedes, cuando entra dinero y papá y mamá o la abuela gasta más plata de la que le entró en el almacén, en el supermercado y demás, el almacenero le anota y el papá, la mamá, el abuelo tiene deuda. El Estado lo que ha hecho es exactamente lo mismo. Ha gastado mucho más plata de la que le ha entrado. Y no se sabe a dónde ha ido, porque los resultados en educación son malos, porque los resultados en la salud son malos, porque no se han hecho viviendas, porque no se han hecho escuelas, no se ha hecho edificios para liceos. Estamos fallando de medio a medio en la seguridad pública. Entonces, cuando la gestión es mala y encima gastamos mucho más de lo que entró de dinero y no se sabe bien a dónde fue, entonces tenemos un problema grande y hay que replantearse muchas cosas. Ha sido un gusto estar con ustedes un martes más, estaremos en contacto el martes de la otra semana. Que tengan un feliz carnaval, disfruten mucho y como siempre les decimos, estamos donde ustedes lo consideren, en el momento que ustedes lo consideren, para intercambiar ideas, opiniones, para escucharnos y para hablarnos. Un abrazo grande y cuídense mucho. Este fue el espacio del edil Sebastián Mariñas. Aparece creciendo en el tiroteo Aparicio Sarabia, el jefe nuevo.